En el libro de Mateo, capítulo 20, Mateo 20. Estoy muy contento también porque está mi Cristian aquí, gloria a Dios. Gloria a Dios por mi Cristian. Mateo 20, vamos a iniciar desde el verso 1. Y también Gustavo está aquí, gloria a Dios, con nuestro hermano Gustavo que está aquí. Gloria a Dios. Mateo 21, y dice la poderosa palabra del Señor, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Señor, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza, y le suplicamos, Espíritu Santo, que esta palabra caiga en buena tierra, en los que estamos aquí y en los que van a escuchar este mensaje alrededor del mundo, que ellos también reciban bendición, ellos, sus familias y en su hogar, y que esta palabra, Señor, sea para crecimiento espiritual y para que la iglesia se afirme y hagamos el trabajo al que usted nos ha enviado, Señor, para que usted nos hable a nuestra conciencia y podamos, en el nombre de Jesús, llegar ante su presencia sin nada de qué avergonzarnos y cargados de frutos para la gloria de su nombre. Le damos gracias, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. He titulado esta enseñanza el día de hoy, que es muy necesaria para la iglesia moderna actual, que tiene que hacer muchos cambios para volver a la senda antigua del Señor. Lo he titulado: a trabajar en la viña. Una vez más, a trabajar en la viña. Amén, mis amados. El Señor nos ha llamado, todos tenemos llamamiento de parte del Señor a trabajar en su viña. ¿Y qué es su viña? Es su iglesia, que Él compró a precio de sangre. Él nos redimió de nuestros pecados, Él nos ha perdonado y nos ha llamado a que seamos activos, a que trabajemos activamente en su viña. Pero hoy en la actualidad sucede un fenómeno muy común, que hoy en la actualidad la iglesia se quiere estar predicando a sí misma. La iglesia quiere estar llevando el mensaje de las buenas nuevas a los que ya son salvos, a los que ya son redimidos, a los que ya son perdonados, a los que ya son justificados por medio de la sangre del Cordero. Y ese mensaje es para el que no conoce al Señor Jesús, porque nosotros por gracia y misericordia ya le conocemos. Amén. Amén, mis amados. Y el problema de la iglesia es que ha entrado en una comodidad donde la iglesia no quiere hacer la gran comisión. Y la gran comisión es ir a las naciones. No nada más a los pueblitos, ni a las ciudades, ni a los estados. Es ir a las naciones. Y no toda la iglesia quiere hacer ese trabajo. Hay mucha oposición para hacer ese trabajo. Y tenemos que ir a las naciones a hacer discípulos, a enseñar lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Y dice que si hacemos eso, Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces quiere decir que hay el riesgo, que si no hacemos la voluntad del Señor, hay el riesgo que a lo mejor no pueda estar con nosotros, porque estamos en desobediencia. Amén, amados. Amén. Un paréntesis: los hermanos de Venezuela les mandan muchísimas gracias, muchísimas bendiciones por la ofrenda que dieron para la sopa. Tengo el reporte de varias familias que aceptaron al Señor Jesús. Dieron en su primer viaje que hicieron 60 sopas y hay como 9 convertidos al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Les mandan muchas bendiciones nuestros hermanos de Venezuela y están inmensamente agradecidos con ustedes. Bien, entonces aquí viene el Padre y sale, dice la palabra del Señor en el 21, porque el reino de los cielos
es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Nosotros somos obreros de la viña del Señor. Amén. Y como obreros de la viña del Señor tenemos que trabajar con excelencia. ¿Con qué? Con excelencia. Con excelencia. Cuando cantemos un canto lo tenemos que hacer con excelencia, porque es para el Señor, es para el Rey. Cuando leamos una lectura la tenemos que hacer con excelencia, porque es para el Rey. Hagamos lo que hagamos, lo tenemos que hacer con excelencia, porque es para el Rey. Miren, les comparto, ayer tuve que atender dos asuntos familiares de familia, uno de mi familia y otro de otra familia de la iglesia. Tenía una invitación a la campaña y yo quería ir a esa campaña, quería estar ahí con los hermanos, pero mi obligación me llamó a atender familias de la iglesia. Yo tuve que atender familias de la iglesia porque eso me llamó el Señor. Amén, amados. Y no había quien limpiara la iglesia de Canagua ayer. No había un hermano de todos los que somos de aquí y de allá quien dijera yo voy a limpiarla. Y como no había ningún hermano, a las 9 de la noche me fui a limpiar la iglesia. Y la limpié con gusto y con alegría. Me gocé. Bañado en sudar andaba ahí limpiando la iglesia, pero yo andaba feliz. Y al final me puse a orarle al Señor y clamarle yo solo ahí en la iglesia. Y a llorar delante de la presencia del Señor. Porque el Señor hasta aquí ha sido bueno. Amén. Y nos ha llamado a trabajar en su viña. Hay gente que considera que limpiar la iglesia no es un trabajo de la viña. Es un trabajo importantísimo. Amén. Básico. Ha habido casos que el Señor va a iglesias y el Señor no entra porque la iglesia está sucia o está desordenada. Y es triste para un pastor ver que tantos miembros de la iglesia y nadie dice yo voy y limpio la iglesia. Nadie dice. Tenemos añades, hay hermanos que se han ofrecido, Dios los bendiga, y han sido constantes y han estado ahí. Y sí hay muchos, pero necesitamos que haya más, porque es la viña del Señor. Y aquí vemos que el Padre sale a contratar obreros para la viña y dice en el 2:22, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día. Habiendo convenido en qué? En un denario al día. ¿Sabe qué simboliza espiritualmente el denario al día? Simboliza la salvación gratuita que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Si trabajas para mí en mi viña, te doy salvación y vida eterna. Si eres constante en mi viña y trabajas en ella, te doy salvación y vida eterna. Y la gente cambia la salvación y la vida eterna por miles de cosas, menos el compromiso de trabajar en la viña del Señor. Amén, mis amados. Amén. Por eso es que ahora vemos una iglesia inestable. Hoy está llena y mañana está vacía. Hoy vemos una iglesia que no se compromete con su Señor. Una iglesia que no echa raíces en su Señor. Una iglesia irresponsable porque no quiere la responsabilidad de su Señor. Y anda de iglesia en iglesia a la iglesia para no adquirir responsabilidad. Y eso no es así, mis amados. Tiene que echar raíces usted donde el Señor lo puso. Y el enemigo va a buscar sacarlo de aquí, de acá y de allá. Que ande picando aquí, picando acá, picando allá. Y en ningún lugar eche raíces. Y se haga viejo y nunca dé fruto para el Señor. Y va a venir el Señor y le va a decir, irresponsable. Te puse en un lugar y no fuiste fiel al lugar donde te puse. Y yo te ofrecí mi salvación, mi vida eterna, perdón de pecados. Te ofrecí un montón de cosas y nunca te afirmaste. Por eso es una lucha para uno el pastor. Como ve uno que iglesias enteras se van, vienen y se van, vienen y se van. Y uno ahí, porque del que vamos a recibir el pago, del que vamos a recibir la recompensa, es del Padre a través de nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados. Entonces, vamos a desglosar paso a paso. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Era el pago del día de trabajo, pero en el Espíritu es la vida eterna y el perdón de pecados que el Señor nos ofrece por serle fiel de estar en su viña. Ya quedó claro ese punto, ¿verdad? Sí, amén. Muy bien, pasemos al siguiente. Saliendo cerca, dice,
cuando sale en el 21 por la mañana, vamos a tener que definir cómo son los horarios del pueblo de Israel para que usted entienda, y cuando lee en su Biblia usted puede entender. El pueblo de Israel tenía dividido día y noche. De 6 de la mañana a 6 de la tarde era día. De la salida del sol a la puesta del sol es día para el pueblo de Israel. Y de las 6 de la tarde a la puesta del sol del otro día ya era la noche. Entonces 12 horas de día, 12 horas de noche. Amén, amados. Entonces cuando dice que salió por la mañana, salió a las 6 de la mañana. Cuando habla aquí en el 21 que salió a buscar obreros a las 6 de la mañana, por eso se estableció que uno tiene que entrar a trabajar 6, 6 y media, porque es una base bíblica. Es cuando empieza el día y se termina a las 6 de la tarde. Pero ahora está tan moderno el mundo que ahora a las 2, 3 de la tarde quiere salir, y esa no es la hora de salida. Pero el mundo ya se modernizó, hizo caso omiso de lo que la Biblia le dice, y por eso es que hay tanta gente pobre, porque trabaja a mediodía y no trabaja el día completo. Por eso es que cuando usted es empresario, usted trabaja desde a altas horas de la mañana hasta altas horas de la noche, y usted le lleva ventaja a mucha gente y se hace rico en poco tiempo, porque usted mete más horas que el resto de la gente. Amén. Entonces, la hora primera es a las 6 de la mañana, cuando raya el sol y cuando empieza el día como marca la palabra del Señor, que es de las 6 de la mañana. ¿Y qué significa los que salieron a trabajar en la mañana? ¿A quién vino primero el Señor? ¿Acaso no vino al pueblo de Israel? ¿Acaso no hubo el pacto abrámico? El pacto de Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y de Abraham viene la descendencia de los judíos y vienen los hebreos. Entonces, a los que llamó primero el Señor a su viña fue al pueblo de Israel. ¿A quién llamó? Al pueblo de Israel llamó a su viña. Fue a los que contrató primero, porque la salvación solo era para ellos. Pero porque no cumplieron, porque no obedecieron, alcanzamos misericordia nosotros. Qué bueno que alcanzamos misericordia. Si no, no fuéramos salvos, nomás fuese salvo Israel. Porque fueron los que fueron primero a trabajar a la viña del Señor. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas los llamaré y los traeré a celos con otro pueblo que me alabe, que somos nosotros. Nosotros los gentiles alabamos al Señor y le causamos celos al pueblo de Israel, porque nos llamó después. A nosotros nos llama después por medio del Hijo. Para allá vamos. Entonces, que quede claro, la primera hora de la mañana son las 6 de la mañana. Amén, amados. Tempranito. Por eso dice, el que madruga Dios lo ayuda, y eso es cierto. El que se levanta temprano le va a ir bien, porque el que se levanta cuando raya el sol tiene flojera todo el día. Pero el que se levanta antes de que raye el sol anda activo todo el día. ¿Cómo? No sé por qué sea, pero algo hay ahí que anda activo todo el día. Entonces, el 22, el 23 dice, saliendo cerca de la hora tercera. Ahora vamos a ver qué es la hora tercera. La hora tercera es de las 9 a las 12 del día. La hora primera es 6 de la mañana. Amén. La hora tercera es de 9 de la mañana a 12 del día. Entonces sale el padre a las 9, entre las 9 y las 12, y contrata a otros. Pero aquí es donde viene la explicación. Aquí es donde somos llamados nosotros, la iglesia cristiana, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a trabajar a la viña del Señor. Porque el Señor Jesús, si vamos a la palabra del Señor, hay mucha referencia bíblica de la hora tercera, de cuando Él fue sacrificado. Hay mucha referencia bíblica sobre esto. Y aquí en la hora tercera es el llamamiento de la iglesia por medio de nuestro Señor Jesucristo a trabajar en la viña del Señor. Amén. Amén, mis amados. Amén. Entonces, vamos a ver aquí, a ver si anoté aquí unos algunos pasajes sobre la hora tercera. Mateo 15:25, vamos ahí a ver si anoté algunos pasajes relacionados a la hora tercera. Mateo 15:25. Ay, creo que no son. Bueno, el 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, Señor, socórreme. No, creo que este no es.
A ver, vamos a Hechos 2:15, a ver si ahí en Hechos 2:15, relacionado a la hora tercera, porque la hora tercera fue el derramamiento de las lenguas del Pentecostés. Dice 2:15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Es la hora qué? Tercera del día. Estamos hablando entre 9 y 12 de la mañana. Fue el derramamiento de Pentecostés. Lenguas repartidas como de fuego sobre los que estaban, los 120 que estaban en el aposento alto. Fue en la hora tercera. Entonces, es referencia a que somos llamados en la tercera hora. La iglesia es llamada por medio de Jesucristo a su viña, a trabajar en su viña. Y si el Señor nos llama a trabajar en la viña, ¿a qué nos contrató el Señor? ¿A qué? A trabajar. A trabajar. Y a cada quien le da un talento o le da talentos, a cada quien le da ministerio, a cada quien le da qué hacer. Por eso es que cuando la iglesia usa los talentos que Dios le da, la iglesia prospera y crece. Pero ahora quieren que la iglesia crezca sin que nadie haga nada. ¿Cómo va a crecer la iglesia si nadie hace nada? Es simple. Mire, por ejemplo, hermana Mari invitó a hermano Silvestre, ¿usted? Dios le puso a la hermana, a la esposa de él en su corazón que me llamara, y fue Dios, y pues yo le dije, pues paso por usted. Perfecto. Entonces, mire, la hermana Mari trajo a Silvestre y toda su familia. Eso es trabajar. Ahora dígame usted, levante usted la mano y diga, este que está aquí es mi invitado. ¿Cuál es su invitado? ¿A quién trajo usted hoy? A la viña del Señor. ¿A quién invitó usted a trabajar a la viña del Señor el día de hoy? ¿A quién? Nomás analicemos, hagamos un simple análisis y usted diga, a ver, ¿a quién le invité hoy yo a la viña del Señor? ¿A quién? Hay veces que se invita al marido, se invita al hijo, se invita a y nadie quiere venir. Uno tiene que estar ahí perseverando hasta poder acercar a la viña del Señor a los que van a ser salvos, para enseñarlos a trabajar en su viña. Entonces, la hora tercera, mire, por ejemplo, aquí está nuestro hermano Estolia. Ahí estoy todo el tiempo sobre Estolia en el teléfono. A ver, hermana, ¿cuándo va a ir a la iglesia? Y no ha venido. ¿Y cuándo va a venir? Y hasta que le enfade. Dijo, ¿sabe qué, pastor? Este domingo. Dije, pues a ver, vamos a ver si es cierto. Y le piqué la cresta para ver si era cierto. Dije, a ver, vamos a ver si es cierto. ¿Dónde nos vemos? Ahí en la Casey's de Vermont. Ahí nos vemos. Pues se dejó venir desde Brick. ¿Sí sabe usted dónde es Brick? Allá por el Freeway 18. Allá. Brick. Allá, por el 18. Está lejos. Pues de tanto pícale hasta que digo, pues, yo casi me imagino, es que ya me hartó. Y aquí está. Pero está en la viña del Señor. La trajimos a la viña. Y la trajimos para que trabaje y use los talentos que Dios le dio. Entonces la hora tercera es el llamamiento de la iglesia a trabajar en su viña. Amén, hermanos, ¿ya quedó claro ese concepto? Amén. Sí, muy bien. Entonces, aquí es donde está Mateo 28. Vamos a Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28, 19. 18 de una vez. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. En la hora tercera, de las 9, ¿a qué horas? Las 12. Dígame, ¿de qué horas a qué horas? ¿De las 9 a qué? Las 9 a las 12. De las 9 a las 12. Muy bien. Entonces seguimos. Entonces vamos a ir a la hora, vamos a ir a la siguiente hora, que es Mateo 25, donde estábamos. Regresamos a Mateo 20, donde estamos. Y dice el 25. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Entonces, la hora sexta y novena es de 12 del día a 3 de la tarde. ¿De 12 del día a qué? ¿A qué hora? Las 3. A 3 de la tarde. Aquí, en esta hora novena, es el llamamiento donde muchos se atribuyen que
que lo que ellos han hecho por la iglesia es un resurgimiento. Aquí se le atribuye a la reforma, se le atribuye a gran cantidad de gente que han hecho cambios para que la iglesia mejore. Generalmente aquí los teólogos dicen que en esta hora de llamamiento de parte del Señor a su viña es las reformas que se hicieron. Por ejemplo, aquí entra Martín Lutero, entra Calvino, entra una serie de gentes, y todos se quieren atribuir que lo que ellos están haciendo es por el beneficio de la iglesia. Y aquí es donde muchas doctrinas falsas se levantan. Y aquí en este llamamiento muchas doctrinas falsas se levantan, y en vez de hacer un bien a la iglesia la confunden. Y uno tiene que estar atento a qué doctrinas trae la gente, porque dentro de la iglesia puede haber doctrinas invención del hombre. Yo le comentaba al hermano Silvestre que una ocasión un pastor estaba predicando: es que los matrimonios tienen que estar unidos, y los matrimonios tienen que estar todo el tiempo juntos, y sasasas, y por ahí se fue y terminó su mensaje. Y llegó a su casa y el Señor le dijo: tú predicas que los matrimonios estén juntos y tú eres el primero que los separas. Mandas a un lado los hombres y a otro lado las mujeres. Quiero que los sientes juntos como matrimonio. Pero ahí viene el hombre con espíritu religioso. No. Que los hombres estén acá y que las mujeres estén acá. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió. Y no es así. No es lo que a ti se te ocurrió. Es la viña del Señor. Y nosotros somos obreros de la viña del Señor. Y el que manda es el Señor. Amén. No nosotros. Amén. Amén, amados. Amén. Por eso hay tantas iglesias que se les ocurre tanta loquera. Ya cuando Dios me permite ir a las naciones y el Señor me ha dicho: con autoridad te quiero, y a mí me ha dado autoridad el Señor. Y el Señor, cuando me diga: ve a esa iglesia y corrige eso, voy a ir y voy a corregir en el nombre del Señor. Porque es la viña del Señor, no es la viña de ellos. Amén, amados. Amén. Ahora mucha gente se está apoderando de la viña del Señor, y no es de ellos, es del Señor. Amén. Nosotros somos obreros, nada más. Por eso cuando vine a solicitar esta iglesia le dije al pastor: siervo, necesitamos el templo. Ay, dije: espérame, déjate aclarar una cosa. El templo no es tuyo, ni de tu concilio, ni de tu mesa directiva. Es del Señor, y nosotros somos del Señor. Ahí te dejo esa para que me avises cuándo podemos entrar. Aleluya. Me dijo: la próxima semana. Porque esto, ¿de quién es? El Señor. Es el Señor. Él es el dueño de todo. Ese piano es del Señor. Por eso cuando se compra un instrumento se consagra para el Señor. Ese piano ya es del Señor. Amén. Todo lo que se consigue y se ofrenda al Señor es para el Señor. Amén. Y es cuando Él añade más bendición, porque estamos añadiendo a la viña del Señor. Y así es como crece. Entonces aquí, en esta hora, de las 3 a de las 12 a las 3 de la tarde, han surgido un montón de movimientos, han surgido un montón de doctrinas, han surgido doctrinas torcidas para echar a perder la viña del Señor. Y uno tiene que estar alerta, cuidando, porque uno tiene que estar atento. Tiene uno que estar atento a lo que entra a la iglesia. A veces que entran enseñanzas erróneas que echan a perder la viña del Señor, y uno tiene que defender hasta con su vida la viña del Señor. Amén. Amén, mis amados. Muy bien. Entonces vamos a ir al siguiente. Y dice, el 26 dice: y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban ocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ocupados? Entonces, la hora 11, la hora 11 es de 3 de la tarde a 6 de la tarde, cuando el sol ya se va a ocultar. Ya es la última fase del día. Entonces sale el padre de familia, ya faltando una hora, porque la hora nona es la hora 9, ya faltando casi 1 o 2 horas para terminar el día, sale y contrata a otros trabajadores y los trae a su viña. Y les dice: les voy a pagar igual que a los demás. Ustedes vayan y trabajen a la viña. Y cuando los trabajadores que estaban miran venir a nuevos trabajadores, dicen: no, a estos pobres, ¿qué les va a tocar? No les va a tocar unos 5 centavos del denario, les va a tocar nada. Ya vamos a salir.
y se empiezan a hacer conjeturas. Ese es el grupo de gentes que Dios llamó a su servicio en las iglesias y que tienen años y años de no hacer nada, y el Señor les da una oportunidad de que hagan algo. Amén, amados. En esa hora antes de la venida del Señor, el Señor llama y dice: a ti que te di dones, a ti que te di talento, a ti que te di llamado y que no lo has hecho, te vuelvo a llamar y te vuelvo a pagar igual si reaccionas y te pones a trabajar en mi viña. Porque salió y los encontró que no estaban haciendo nada. Y les dijo: ¿y ustedes qué hacen? Están aquí de perezosos, vénganse a mi viña y trabajen en mi viña. Usted dirá: no puede ser. Hay gente que tiene 30 o más años sentado en la iglesia y no hay manera de echarlo a andar ni con grúa, hermano. Y tienen talento de cantar, tienen talento de tocar, tienen talento de predicar, tienen talento que Dios les dio, pero no lo echan a andar porque no quieren. Y Dios les hace el llamado otra vez y los llama. Y aquí en este grupo entran las prostitutas, entran los homosexuales, entran todos aquellos que se arrepienten, piden perdón a Dios, y Dios tiene misericordia de ellos y se ponen a trabajar en su viña, aunque sea el último ratito que les quede, antes que el Señor venga. Porque para Dios no hay distinción, todos somos iguales. Y a todos nos dio la misma salvación, a todos nos dio el mismo perdón, a todos los llamó a trabajar. El Señor no hace acepción de personas, pero quiere que nos activemos para su viña. A ver, ¿cuántos se comprometen a invitar de menos a alguien para el próximo domingo? De menos que se comprometan a hacerle invitación a alguien, que si logran traerlo, oiga, hermano, usted dio un paso enorme. Trajo a alguien a la viña del Señor para que sea educado, entrenado y se vaya a trabajar. Porque, hermanos, no podemos estar todo el tiempo así. Tenemos que avanzar en las cosas del Señor, porque es el Padre el que nos trae a trabajar en su viña, la cual fue comprada a precio de sangre, la viña del Señor, que es la iglesia del Señor. Amén. Amén, mis amados. Entonces dice el 7, dice: le dijeron: ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo: y también vosotros a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Le dijo el padre: quiero que le pagues primero a los que acaban de llegar. A los que van llegando ahorita págales, y a los que llegaron primero déjalos para el último. Porque cuando usted llena un tráiler de cosas, ¿qué es lo primero que descarga? ¿Lo primero que entró o lo último que entró? Lo último. Por eso se basa en un término bíblico, porque los últimos serán ¿qué? Primero. Por eso, al entrar de los reinos de los cielos, usted va a ver a las prostitutas danzando, entrando. Hay iglesias que no dejan entrar a una mujer si trae una falda de prostituta, ¿sí? Ah, no, usted no puede entrar. ¿Y quién dijo que no puede entrar? O sea, ¿quién dijo que no puede entrar? Si se arrepintió y cambió su corazón, se va a vestir hasta los talones, hasta acá, hasta abajo, y va a cambiar su forma de ser. Y cuando uno permite eso, que las almas que no son alcanzadas sean alcanzadas, hay riesgo que esos van a ser los primeros que van a entrar al reino de los cielos. Amén. No le vaya a pasar a usted lo que le pasó a un compadre. El compadre, no compadre mío, un compadre del mundo, él invitó a su compadre a la iglesia. Compadre, vamos a la iglesia, compadre, y tanto le dio, así como yo estuve insistiendo con Evo, con Eustolia, hasta que el compadre dijo: compadre, voy a ir a la iglesia, ¿para qué me dejes en paz? Voy a ir. Y vino el compadre, dijo: nomás un favor, compadre, no hagas que me quite la gorra porque soy calvo y me da pena. Me voy a sentar en la última banca de atrás, pero que nadie me haga que me quite la gorra. Y entró el compadre y se sentó allá atrás, y en cuanto lo vio un diácono, se le fue encima. Oiga, irrespetuoso, quítese la gorra. Mire, por favor, hágame el favor, mire que no puedo. Que se quite la gorra. Mire, hágame el favor, mire, me da tanta pena. O se la quita o se la quito. Dijo: mire, no hay necesidad que me la quite, yo me salgo solo. Se salió, y cuando salió, lo atropelló un carro y lo mató. Dígame usted, ¿qué era más importante?
¿Que el hombre se salvara o que trajera gorra? ¿Qué era más importante? Dígame usted, contésteme usted a mí, ¿qué era más importante? ¿Que se salvara y conociera la salvación de nuestro Señor Jesucristo con todo y gorra o sin gorra? ¿Qué era más importante? Ha entrado un espíritu de religiosidad a las iglesias donde si no haces lo que te dicen, te botan para afuera. ¿Y qué es eso? Hubo el caso de un mendigo que estuvo ahí parado en una iglesia y le dijo: yo soy mendigo y todo el tiempo ando pidiendo comida y yo quiero entrar aquí a ver si alguien me ayuda. No, usted no puede entrar porque huele sucio y huele a orines, y usted no puede entrar y no puede entrar, y no lo dejaron entrar. ¿Cómo es posible, mis amados? Si a esos vino el Señor. El Señor vino a los más necesitados. El Señor vino a los que ocupan salvación y perdón de pecados. Amén. Pero la iglesia se ha vuelto tan escrupulosa y tan estricta que si entra un homeless ahorita oliendo a león viejo, no lo deja entrar. Que entre y se siente. El Señor es el que lo va a cambiar. Amén. Uno tiene que tener misericordia de él. Y uno tiene que invitarlo a la viña del Señor. A lo mejor ese hombre va a ser más trabajador que muchos otros. Pero la iglesia moderna de ahora ha entrado en una situación pésima y difícil. Y por eso dice, vino el padre y le dijo: ¿y qué hacen ustedes aquí de ociosos? Dijo: es que no hay nadie quien nos contrate. Mira la hora que es del día. Dijo: váyanse a mi viña a trabajar. Y dio la orden a su mayordomo y le dijo: estos que acaban de llegar, que trabajaron 1 hora o 2 horas, me les pagas primero, e igual a los que empezaron desde la mañana. Por eso el que nos va a pagar, ¿quién es? Mire, mi esposo y yo tenemos añales. Empezamos con el pelo negro y mire, ya nos encandila de blanco que lo tenemos. Pero vamos a recibir el mismo pago que el que va llegando. Y no tenemos que molestarnos. No, pero hay gente que sí se molesta. Y uno no tiene por qué molestarse, mis amados. Y dice aquí la palabra del Señor, dice, el 29. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Aquí vino otro grupo a la hora última, ya para terminar. Y dice, al venir también los primeros, pensaban que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Los primeros criticaban al padre, que era el que les dio trabajo, el que les estaba pagando y el que los tenían ocupados en su viña. Hay cantidad de gente que para todo le echan la culpa a Dios. Es que Dios es el culpable. Y Dios por acá, y Dios para allá, y yo tantos años que tengo sirviendo, y Dios aquí, Dios allá. Tenemos que parar esas blasfemias, porque para Dios somos iguales. Amén, mis amados. No tenemos que andar criticando. El que va llegando y Dios lo levanta, que lo levante. Mire, yo tengo el caso de un amigo mío muy amado. Dijo: mira, Miguel Ángel, fui a una campaña, estaba aquello a reventar un estadio, y yo estaba predicando.